Hoy le vamos a hablar en este podcast de los clubes de cannabis, porque hay un laberinto legal en torno a todo esto. Miren, en este momento hay en torno a 800 o 1000 clubes, pero claro, todos se encuentran en un berenjenal jurídico bastante importante. Las actuaciones policiales que hacen lo posible para que estos clubes no se conviertan en la puerta de entrada de los que consumen este tipo de sustancias, y luego está la regulación que se realiza, porque en esa regulación tienen mucho que ver las autonomías, tanto Navarra como Cataluña lo tienen bastante desarrollado, pero se encuentran con un grave problema, y es que cuando hay una actuación policial se saltan todo lo que hasta ese momento han estado haciendo de regulación. Hay un tema de regulación que afecta fundamentalmente a las asociaciones que tienen estos clubs. Para entrar en un club hace falta ser mayor de edad, que te recomiende uno de los socios y sobre todo que el consumo sea medicinal o que tú seas un consumidor habitual. Y se tienen que realizar en el mismo sitio. No se puede estar más de 15 minutos. Es decir, hay un auténtico embrollo legal en torno a todo esto, porque luego hay muchas actuaciones de policía. Por eso hoy queremos saber un poco más de cómo se está regulando todo esto y qué es lo que está pasando. Por eso queremos hablar con Antonio Inurria, que es el CEO del Consulting Cannabis Canarias. Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Muchísimas gracias por invitarnos. Bien, ¿cuál es el lío legal en el que están ahora insertos todos los clubes de cannabis que hay en España? Parece que en Cataluña y en Navarra hay menos lío, pero en el resto, por ejemplo aquí en nuestra comunidad autónoma, ni siquiera está regulado. Bien, para arrojar un poquito de luz sobre esto, Pepe, tendríamos que pues decir que sí, que están regulados los clubes canábicos, principalmente en nuestra Constitución, en el artículo 22, en el derecho de libre asociación, que es el que se amparan para poder desarrollar su actividad, y después en Canarias, particularmente, que es por la parte que nosotros podemos hablar, están regulados en la Ley de Asociaciones de Canarias del año 2003, en la Ley 4/2003. Pero Bien, los clubes sociales... Sí, sí, cuéntame, no, Pepe, que yo quiero escucharte para... te iba a preguntar, pero ahí está regulada la asociación, pero no el consumo, que quizás sea lo más problemático en este caso. Sí, bueno, hay una serie de variantes que habría que regular y tener en cuenta en esto. No hay una ley de clubes sociales de cannabis, ¿vale? Normalmente se rigen por lo que se llama error invencible y por la jurisprudencia mayor, es decir, por las decisiones de los jueces, que en muchos casos algunos consideran lo que es delito y los otros lo que no lo es. Y nosotros como consultora estudiamos esas respuestas, esas sentencias y en base a eso pues vamos orientando a nuestros clientes para que no cometan delitos, ¿no? Una de las cuestiones, por ejemplo, que exigen los jueces a la hora de tomar una decisión de si condenan o no en base a el tráfico de drogas es si el club tiene una cantidad superior a un kilo dentro del club. Se entiende que si es superior a un kilo, evidentemente hay un tráfico de drogas, por lo cual nosotros siempre recomendaremos y le haremos la consultoría a nuestro cliente de que haya mucho menos de un kilo, ¿vale? Normalmente las asociaciones de cannabis son asociaciones sin ánimo de lucro, ¿vale? En las cuales no hay pues propiamente dicho un ánimo de obtener dinero, ¿no? Por parte de los beneficiosos. Vamos a poner este ejemplo. 3 personas que son consumidoras, ¿vale? Esos 3 son padres de familia y evidentemente están al cargo de sus respectivos hijos. Estas personas no quieren consumir en casa porque por supuesto no quieren que sus hijos conozcan el cannabis de tan pronto, ¿vale? ¿Qué hacen estas 3 personas? Pues se alquilan un local, se alquilan un espacio, ¿vale? Y lo acondicionan para el consumo de cannabis, ¿vale? Estas personas que ya son consumidoras de cannabis, que ya se conocen entre ellos, empiezan a iniciar esta actividad y se regulan en base al principio de asociación. Ellos 3 se asocian, presentan unos estatutos modelos al Gobierno de Canarias y el Gobierno de Canarias, en este caso la Administración del Gobierno de Canarias, lo que hace es enviárselo a Fiscalía, porque desde el año 2011 los fiscales, sabiendo la realidad de los clubes sociales de cannabis y que hay una enorme parte de personas que quieren lucrarse con esto, pues han tomado unas ciertas medidas. Entonces, todos los clubes de cannabis que se presentan en Canarias en la administración tienen que pasar siempre por que la Fiscalía los revise, ¿vale? Y una vez que Fiscalía da el visto bueno, archivan las diligencias preprocesales y le dan el registro al club. Una vez que estos 3 amigos ya tienen ese registro, ya pueden comenzar la actividad. Pero no va a ser una actividad de fumadero, es decir, aquí no estamos hablando de perroflautas,
Estamos hablando de personas totalmente normales, que en este caso quieren consumir con garantías, ¿vale? Y quieren consumir un espacio seguro. Y de esta manera son responsables con la sociedad y evitan tener que estar molestando a otros vecinos y a otras personas. Bien. Bien, ¿cómo funcionan estos clubes? Pepe, si quieres, No, no, continúo o me haces la pregunta, adelante. como No, no, quieras. no, no, como tú ibas muy bien. Es decir, ¿cómo funciona un club? Porque esto no se trata solo de un despacho y no se trata solo de un fin terapéutico. Entonces me gustaría saber cómo funciona un club. Sí, sí, sí. Siguiendo este ejemplo en el que estos tres amigos alquilan un local, ¿vale? Y ya han sido revisados por Fiscalía, en el que Fiscalía no ha apreciado que hay ningún delito, se registra el club y ellos ya comienzan la actividad con unos fines y objetivos claros. Y los fines y objetivos, desde luego, no son crear un espacio para fumar, no. Los fines y objetivos son crear un espacio para compartir información. Cuando decimos compartir información, hablamos de algo muy importante, Pepe. A que nosotros no nos vamos al trabajo con 2 chupitos de whisky, en todo caso, si manejamos maquinaria pesada, por ejemplo, no nos vamos al trabajo con eso. ¿Por qué lo hacemos? Porque tenemos conocimiento, tenemos información de que eso no se debe ni se puede hacer. Poder se puede, pero deber no se puede, por lógica. ¿Vale? ¿Por qué no pasa lo mismo con el cannabis? Porque no hay información al respecto. No existen lugares claros en los que podamos tener la información de cuándo y dónde consumir y cuáles son los productos de garantía de calidad. Hay un severo problema en Canarias, es que hay productos de muy mala calidad. Hay productos que causan grave daño a la salud pública y esos productos se venden en la calle. Esos productos son la venta y la compraventa de drogas, como por ejemplo la hachís de toda la vida, la rueda de camello, que todos hemos escuchado hablar de ello. Vale, para diferenciar y para alejar al consumidor real, que puede ser una señora de 65 años que padece diabetes o cáncer, que no va a exponerse a ir a la calle a comprar ningún producto de dudosa procedencia, para eso existen los clubes sociales de cannabis. Y estos tres amigos que he nombrado al principio conocen a esta mujer, conocen que a lo mejor puede ser madre de uno de ellos. Y esta madre, que ya ha garantizado el uso terapéutico, porque puede tener un padecimiento, puede hacerse miembro del club, siempre y cuando cuente con el aval, como tú mismo has especificado, ¿vale? Es decir, hay también en Canarias otra realidad, que es la realidad de muchas personas que están haciendo las cosas mal, de perroflautas, de mafia, de personas que nosotros huimos de ese discurso, ¿vale? Huimos totalmente de eso. Y aclaramos, no es lo mismo un club de alterne que la asociación del Sausal de Sito, ¿vale? No es lo mismo, ¿eh? Ujú. Pero los dos se vende vino y cerveza, ¿vale? Entonces, tenemos que aprender a diferenciar un club de los de las zonas de lucro, ¿vale? De los clubes sociales del norte de la isla, que sí realmente componen esa labor social, ¿no? Bien. Adelante, Pepe, te escucho. Bien, vamos entonces a especificar, sobre todo para aquellos que estén siguiendo este podcast, que un club de cannabis no es un despacho, es una No, asociación de personas que están registradas, que de alguna manera se tienen constancia de ello. Y tú decías antes que no se puede tener 1 kilo. Vamos a suponer que son muchos los socios de ese club. Entonces, ¿cómo lo harían? ¿Tienen que tener siempre menos de 1 kilo a disposición de sus asociados, por así llamarlo? bien, la pregunta es muy interesante, Pepe, porque realmente no, el consumo dentro del local, ¿no? La gente se piensa que normalmente hay uno que compra, vende y trae 2 kilos y 4 kilos y ahí se vende y se medunea. Nada más lejos, es una realidad muy distinta. Normalmente estos tres amigos que hemos conocido al principio, cada uno de ellos tienen plantitas en casa, ¿vale? Porque ellos consumen, son personas que habitualmente consumen. Ellos tres, como saben que cada uno tiene una variedad distinta y, por supuesto, esto es como el vino, hay un amplio abanico de variedades, con distintos efectos, por supuesto, pues los tres dicen, oye, mira, en lugar de tenerlas en casa, que no quiero que la nena me la vea y todas esas cosas, pues mira, ya que la tengo curada y secada, mira, la llevo al club y la compartimos entre nosotros, ¿vale? Y la tenemos allí separada, solo tenemos acceso a nosotros tres, que somos los de la junta directiva, y si viene tu madre, Pepe, o si viene la prima de Josué, que también consume, que lo sabemos, se hace socio siempre y cuando acreditando que va a respetar las normas del club, siempre y cuando acredite que no va a fumar en la calle, siempre y cuando acredite que una serie de circunstancias que ahora te comentaré, esa persona entra dentro del club y esa persona puede fumar, vamos a hablar, claro, fumar o hacer una extracción, porque también enseñan dentro del club a hacer la extracción, ¿vale? Pues esa persona puede dispensar esa parte. Y tú dices, oye, hay un intercambio de dinero, no directamente, es decir, no va en este caso la madre del amigo y le da 10 euros. No, no, no. Ella paga una cuota al mes, ¿vale? Y con esa cuota de dispensación, ella puede acceder
pues si quiere a una flor de cannabis, o si quiere a un chocolate de Tirma de toda la vida, o si quiere a una Coca-Cola, porque allí no son sitios para fumar, allí son sitios para estar. Ujú. ¿Vale? Pongo el ejemplo otra vez, la Asociación de Sitios del Sausal, de allí, de toda la vida, de amigos, ¿qué son? Pues donde vas a echarte una cuartita de vino y donde vas a estar con tus amigos, a jugar al billar, a hablarte del partido de fútbol el otro día, y si acaso, pues a lo mejor te echas un Bien, cigarrito, pero no es necesariamente para bien. consumir. Entonces, Antonio, hay mucha gente que nos está viendo. ¿Esta no puede ser una puerta de entrada para el consumo de droga abiertamente? Hombre, podríamos decir, es súper interesante eso que nos comentas. Podríamos decir lo mismo del alcohol y del tabaco, que suponen una de las mayores adicciones ahora mismo. De hecho, los estudios arrojan luz sobre esto y dicen que el alcohol es una puerta de entrada mayor que el cannabis. Bien, para eso nosotros desde la consultoría hemos pensado muchísimas soluciones. Desde luego, todos los trubes que trabajan con nosotros tienen obligatoriamente que pasar mensualmente por un curso de prevención de riesgos al consumo por una psicóloga, porque allí no estamos promocionando el consumo, allí nos alejamos del Bob Marley, de la hojita de marihuana y del perroflautismo. Nos alejamos de eso. Y con mucho cariño hacia mis amigos con rastas, ¿eh? Pero nos alejamos de eso, porque no es la misma realidad. Porque es la realidad del consumo de cannabis. Normalmente son personas con cáncer, son personas que necesitan un sitio garantizado. Y nosotros desde la consultora decimos, ¿por qué una lechuga tiene que pasar 7 controles para el consumo humano y un cogollo no? Claro, pero ¿Vale? Además de eso, la sí, sí. diferencia, Antonio, está entre que el consumo, digamos, de alcohol o de tabaco, por así decirlo, está regulado, son, por así decirlo, drogas legales, y el cannabis no, que estamos hablando fundamentalmente de cannabis y del chocolate, ¿no? Eso no está regulado como droga legal. ¿Sería el paso previo? ¿Cómo sería? Y luego, en torno a esto, ¿hay diferencias entre las distintas comunidades a tratar este asunto? Pues mira, justamente para responderte a la primera pregunta, por supuesto, nosotros estamos trabajando íntimamente con organismos y administraciones para dar datos y trabajamos y tenemos muchos estudios que no relacionan directamente el consumo de cannabis con la entrada a otras drogas. Como aclaraba, normalmente esos mismos estudios orientan a que sea el alcohol la puerta de entrada hacia las otras drogas en lugar del cannabis, ¿no? Por eso es tan importante tener sitios donde informar sobre estas cuestiones y los clubes sociales de cannabis cumplen con esta función. Y bueno, para la segunda pregunta, que también desde luego da mucha amiga. En todo este territorio nacional tenemos 17 comunidades autónomas en las cuales hay una realidad distinta del consumo y la asociación de cannabis. Cataluña, la vanguardia, sí que tiene un modelo muy seguro en el que, por supuesto, ampara a los consumidores de cannabis siempre que cumplan con los requisitos de pues eso, consumo compartido, que vengan por aval, una serie de cuestiones muy interesantes. Sin embargo, no está regulado en el territorio nacional como tal. Es decir, no hay una ley de clubes de cannabis, pese a que se ha intentado muchas veces. Lo que, bueno, yo creo que no se le da la solidez y la seriedad propia, ¿no? Es decir, no es lo mismo que te venga uno hablarte del derecho, de sí, porque yo tengo derecho. Básicamente, voy a ser muy claro, Pepe, es que yo no me corto. No es que yo tengo derecho a que te venga alguien con argumentos sólidos, ¿vale? Y que te exponga por qué, evidentemente, en este país ya no solo es que tengamos derecho, es que tenemos obligaciones. Es que cualquier consumidor de cannabis tiene la obligación de aportar al sistema y nos lo están coartando. El gobierno ahora mismo tiene un problema de salud pública. El cannabis, evidentemente, tanto fumado como por las consecuencias físicas de fumarlo, como las consecuencias mentales, puede tener problemas. ¿Qué pasa? ¿Y por qué no le estamos dando solución a esos problemas? Ya no solo con programas de prevención de consumo de drogas, sino consiguiendo que el cannabis pueda ser una fuente de ingresos para las arcas públicas que puedan dar remedio a eso. Por cada consumo de 1 gramo de cannabis, Pepe, deberían pagar impuestos. Y eso es una de las cosas que nosotros defendemos. No tanto derechos, sino obligaciones. Necesitamos obligaciones para estas personas. Claro, pero vamos a ver, porque ahora mismo hay un vacío legal en torno a todo esto. Lo fundamental de un club de cannabis, por ejemplo, debería ser contar con una asistencia legal, jurídica, quiero decir en este caso, que le prepare toda la documentación y que esté sobre ellos, porque desde luego lo que sí hemos visto en los últimos tiempos, Antonio, es que hay mucha fuerza policial que visita, bien sea con una orden judicial o con otro tipo de acciones, estos clubes, que en algunos casos se levantan unas actas y que luego hay que recurrir, ¿no?
Sí. Es decir, por parte de los agentes, nosotros de hecho preparamos varios cursos informativos de carácter online y esperemos que pronto presencial para poder informarles sobre todo el abanico de espectro, porque no es lo mismo un cogollo de CBD que un aceite de CBD y hay un gran desconocimiento por parte de nuestros cuerpos de seguridad del Estado. Y me parece un despropósito por parte de las administraciones que no tienen con ellos, porque ellos solo están haciendo su trabajo. Cuando van a las manifestaciones y dicen, no, es que la policía está haciendo su trabajo. Ellos no tienen culpa, ¿vale? Ellos tienen ahora mismo una situación en la que se ven con las manos atadas. Y si ven a unas personas haciendo algo ilegal, ¿qué quieres que hagan? ¿Que no los detengan? ¿O que no hagan su trabajo? No, evidentemente lo tienen que hacer. Y nuestra labor, entre otras cosas, es intentar, pues, ya te digo, arrojar un poco de luz hacia nuestras fuerzas de seguridad del Estado para que ellos puedan entender también cómo funciona, pese a que la ley está escrita y si hay un delito, tienen que intervenir. Eso no hay de otra, ¿no? Así que para nosotros, que somos la labor jurídica pues, y la consultoría, ¿no? Pues nosotros le damos soluciones para que no metan la pata. Pero en el momento en el que vemos algo raro, nosotros mismos los denunciamos. Mire, algo extraño de, menudez, no voy a utilizar palabrotas, pero los denunciamos, ¿vale? Bien, entonces, Antonio, vamos a resumir que lo primero que hace falta para un club es tener sus socios, que esos socios den de alta a ese club, que tengan una asistencia jurídica para poderlo llevar a cabo y que el consumo, porque he estado haciendo alguna consulta en torno a esto, el consumo no puede superar los 3 gramos al día por persona. Bueno, a ver, no hay nada escrito sobre eso, igual que no tenemos una regulación clara sobre eso, tampoco tenemos una idea clara. Si bien es cierto que bajo la consulta de los jueces, al amparo de la consulta de los jueces y fiscales, el Instituto Nacional de Toxicología ha determinado lo que es el consumo diario mínimo de cualquier persona, ¿no? Que está en torno a los 10, entre 5 y 10 gramos, ¿no? Entonces, tenemos también una respuesta del mismo instituto que dice que normalmente el acopio, ¿no? Es decir, lo que tienes que tener guardado para tu propio consumo suele ser también unos 10 días. Entonces, 10 por 10, 100. ¿Cuánto puedes tener en casa guardado para tu propio consumo? 100 gramos, según, en base a esta lógica, ¿no? Vale, si tenemos una asociación con 100 socios, ¿cuántos socios pueden llevar allí su consumo de 100 gramitos para tenerlo allí guardado? Pues tenemos ahí ya 1 kilo, ¿no? Entonces, por eso hablamos de ese kilo, 100 socios por esa cantidad, aunque evidentemente sabemos que no todos los socios consumen esa cantidad al día, que no todos los socios consumen flor, que no todos los socios van allí a consumir, pues evidentemente lo normal que un club puede o suele tener dentro de la previsión de consumo suelen ser 500 gramos, ¿no? Al mes. Suele ser una previsión de consumo de entre todos los socios. Bien, y entonces en torno a esto, Antonio, es fundamental que en un club se sepa la cantidad de gente que va a consumir. Hay que consumirlo siempre dentro y vuelvo a incidir casi en la misma idea. ¿Esta no podría ser una puerta abierta para favorecer el consumo de sustancias que en este momento son consideradas como drogas? Sí, desde luego, utilizando la analogía, más que una puerta abierta es una puerta cerrada, Pepe. Realmente, para poder ser miembro del club tienes que tener y pasar unos protocolos enormes. Es como si para tomarte una cerveza tuvieses que firmar un escrito al ayuntamiento, ¿no? Básicamente, eso es una de las labores que cumplen los clubes, es decir, no hacer promoción. Allí no hay hojitas de cannabis, no se vende ni se dispensa absolutamente nada y se informa de todos los riesgos que implica su consumo. Cosa distinta que pasaría si no existiesen los clubes, que estaría todo el mundo en la calle fumando porros y molestando a los vecinos y teniendo, evidentemente, fumando a saber qué rueda de camión, que es lo que se fumaba hace 10 años en Canarias, que era el tate, el chocolate de toda la vida, para las personas que me conozcan de aquí autóctonos, era una rueda de camión, literalmente mezclado con queroseno, con gasolina y con muchos productos químicos. Eso sí era un problema para la salud. Evidentemente, el consumo de cannabis puede atraer problemas, por supuesto, pero ¿qué problemas son? ¿Cuáles problemas son? El consumo de tabaco lo sabemos. De hecho, hasta tenemos el disclaimer, la etiqueta que nos advierte que el consumo de tabaco nos puede crear problemas de salud. El consumo de alcohol lo tenemos. De hecho, tenemos afortunadamente administraciones que nos ayudan como Proyecto Hombre, que son adecuadas para esto. Pero el consumo de cannabis, ¿dónde está reflejado? ¿Dónde nos informa correctamente sobre esto? Ahí es donde estamos nosotros y, por supuesto, haciendo la labor. Estamos a disposición de todas las administraciones públicas para que nos consulten, desde luego, y queremos trabajar quitando el estigma de el perro flauteo, porque hay muchísimo daño al sector por personas irresponsables que no han sabido manejarlo y trasladar el mensaje correctamente. Uh-huh. Te agradezco mucho la explicación, Antonio Inurria, que es el CEO de Consulting Cannabis Canarias y que aquí, ¿cuántos clubes puede haber en Canarias en torno a esto?
Bueno, la respuesta oficial son registrados 137 que cuentan con todas las garantías, ¿vale? Y la respuesta extraoficial de personas que hacen las cosas mal, en torno a los 500, 550 en toda Canarias que nosotros tengamos constancia, ¿vale? Personas que no hacen las cosas bien y que desde luego nosotros huimos totalmente de ese modelo, ¿no? Nuestro modelo es muy riguroso y solo trabajamos con autóctonos y con gente seria, nada de perro flauta. Disculpa si me notas un poco quemado del sector, pero es que realmente hay mucho irresponsable. Bien, pues te agradezco mucho esta explicación porque desde luego vamos a conocer, por ejemplo, el trabajo que se realiza desde un club, qué dificultades tienen, con qué se encuentran en este momento para hacer todo esto. Y desde luego, si es posible tener un club que sea grande o si en Canarias lo que existen son pequeños clubs que lo que hacen es hacer ese tipo de consumición dentro. Ahora mismo hay un grave problema y es saber hasta dónde se puede llegar en este tipo de regulación. Los tiempos van cambiando, yo no sé hasta dónde somos capaces de hacer ese cambio, pero desde luego lo que en este momento hay es una gana de que esto empiece a entrar en otros derroteros. Hay algunas comunidades autónomas, como hemos oído, donde todo esto está muy avanzado, Cataluña. Ese es el modelo que tenemos que seguir. Tenemos que ir buscando esto. Hay algunas otras que también son drogas, pero que están legalizadas y que dejan algún dinero al Estado, como puede ser el consumo de tabaco o el consumo de alcohol. Bueno, pues vamos a hablar precisamente de esa regla. Hemos hablado en la parte jurídica, ahora vamos a hacerlo con un experto en protocolos de seguridad y un especialista en diseño de estos clubes de cannabis. Él se llama Eric Acevedo, aunque está en Barcelona, tiene bastante contactos con los que se trabaja aquí y fundamentalmente, Eric, yo supongo que no se trata de abrir un club por abrirlo, ¿verdad? No, al final, pues lo que se intenta con todo esto es buscar una manera de dar unos servicios a un socio, ¿vale? Para ser miembro de este club tienes que ser socio, como ya imagino que os han explicado, estar avalado por otros, ¿no? Y a nivel de protocolos de seguridad, pues esto está regulado de una serie de maneras donde tienes que asegurar que, por ejemplo, a nivel de arquitectura, que es lo que yo hago para esta gente, tienes que prever unas salidas de emergencia, unas evacuaciones, protección contra incendios, una serie de cosas así, ¿no? Entonces, también se está tirando un poco más la parte del diseño a generar experiencias de usuario dentro de los locales, de los clubes sociales, para hacer una función y una labor más social, ¿vale? Entonces, donde ellos puedan llegar a tener conexiones con otra gente, profesionales del sector, ir a trabajar a un mismo sitio. Yo mismo, por ejemplo, desarrollando el diseño y la ejecución a nivel arquitectónica de algunos clubs aquí en Barcelona, he tenido una visita a lo mejor a las 10 de la mañana o a las 9 y otra a las 12. Entonces, ir a mi oficina me planteaba perder a lo mejor una hora. Pues me he quedado allí, he estado trabajando tranquilamente. Pues son espacios tranquilos donde puedes estar sin ningún tipo de problema, nadie te molesta, tú te pones tus auriculares, tienes wifi donde te puedes conectar Bien, y está genial. Entonces, Eric, todos los clubes son iguales, lo digo por eso que tú nos estás diciendo. Hay muchas veces que han salido algunos clubes de fumadores, ¿no? De esto ahora tan moderno, de la quema de casi de manera eléctrica, pero un club de cannabis no es igual. Por lo que te entiendo, debe ser bastante diáfano y sobre todo tener unas instalaciones propias, porque lo que tú entras a comprar allí lo tienes que consumir allí. Primero de todo, comprar nunca compras nada porque es una asociación sin ánimo de lucro, ¿vale? Entonces tú allí no compras nada, tú tienes aportaciones como socio, pero bueno, normalmente yo es que voy a trabajar, no consumo el club porque yo no soy consumidor de cannabis, por ejemplo. Sí que cuando voy allí, pues siempre tomo refrescos y tal que mis clientes me ofrecen para si quiero tomar un agua, una Coca-Cola, una Fanta, un café, pues esto también puedes tomarlo, están a disposición de los socios. Entonces, claro, todos los clubs, no los conozco todos los que hay en España, efectivamente, pero al menos la manera que te digo
es como deberían de funcionar. Y eso es para donde estamos tirando nosotros un poco. Nuestra manera de trabajar es no solo generar un espacio bonito, sino que también ocurran cosas bonitas dentro. Cuando hablamos, por ejemplo, de que eres experto en protocolos de seguridad, supongo, Eric, que nos estamos refiriendo fundamentalmente a lo que es la seguridad de un club, ¿no? Eso de las salidas de emergencia, del antifuego y demás. Correcto. O sea, antes nosotros tenemos un equipo de ingenieros también con el que trabajamos, que se encargan de hacer un proyecto técnico, está avisado por su colegio, está entrado dentro de las administraciones que toca y certifican que todo lo que hay allí es correcto. Entonces estamos hablando de unos clubes que son absolutamente seguros en ese plano, ¿verdad? Correcto. ¿Por qué hay tanta intervención entonces por fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en algunos de estos clubes? Yo esta parte la desconozco un poco más porque a mí se me escapa a nivel jurídico y demás, se me escapa cómo funciona también un poco todo, ¿no? Tampoco no es mi trabajo, yo me encargo de que la gente que está allí pueda estar segura, ¿vale? Y en la parte que conlleva la marca, que es otra de las cosas que yo trabajo, es que el club pueda ofrecer a sus socios un espacio de calidad y unas actividades quizá de calidad, ¿vale? A ese nivel me imagino que es por una falta de regulación o no lo tengo muy claro, ¿sabes? Tampoco cómo funciona, por qué los intervienen más o menos, no. Claro, porque Eric, lo que yo había pensado de alguna manera era saber, por ejemplo, ¿tú te atienes a lo que está planificado, regulado, por así decirlo, por parte de la administración en lo que tiene que ser un club? Es que la manera de crear un club es que tú estás creando un club social privado. Bien, muy bien. Vale, entonces esto es lo que se hace, es un club social privado. Y a partir de ahí supongo que también está en funcionamiento el presupuesto que tenga la gente que hace ese club, ¿no? Claro, imagino que sí, depende de hasta dónde pueden llegar, pues se hacen una serie de cosas u otras, pero siempre, al menos los trabajos que yo realizo y realiza mi equipo, estarán parados por la legislación a nivel del Código Técnico de la Edificación, ¿vale? De lo que se necesita para un lugar de pública concurrencia, para que sea accesible, para que sea seguro a nivel de protección contra incendios y demás. En ese, digamos, en ese proyecto que realizas, Eric, ¿en algún momento planificas dónde va la mercancía, cómo se acumula, las condiciones en las que se tiene que conservar, o no, eso no entra dentro de tus competencias? No entra nada. Esto es una parte que yo desconozco y yo solo hago un espacio para que los socios puedan estar y allí puedan estar haciendo lo que quieran, claro. De acuerdo, muchas gracias, Eric, de todas maneras. Vamos a hablar con Carlos, quizás nos pueda responder. Carlos, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Creo que tú estás a favor, ¿no?, de la existencia de los clubes de cannabis. Sí, obvio. Bueno, Carlos, sí, pregúntale. No, iba a preguntarle que con toda esta reglamentación de la que hemos hablado, ¿no?, de que tienes que ser socio, de que te tiene que avalar alguien, o tú eres más partidario de que esto no esté tan regulado. No, yo estoy partidario de que esté regulado, porque como usted ha dicho antes, hay personas que no fumamos en casa, o personas como el que se va a una terraza a tomarse una copa, pues yo me voy a fumar un cigarro, ¿me entiende? No hace falta de estar todos los días fumando por ser fumado de porros. Y como usted ha dicho, es un lugar donde se puede leer, se puede estudiar, hay algunos clubes, hay hasta presentaciones literarias, hay grupos de música, hay algunos clubes de fumadores. Claro. Y no es el típico fumadero de opio que había hace 80 100 años en España o en otro lugar de Europa. Bueno, lo cierto, Carlos, es que el cannabis, al igual que puede ser el cigarro común, ¿no?, o el alcohol, es una droga que en ningún momento pues, podemos recomendar, ni mucho menos. Sí es cierto que hay muchas personas que lo consumen de manera particular en sus viviendas y esta es una forma de sociabilizar con otras personas. Pero yo no sé, Carlos, si no consideras que en ocasiones, ¿no?, todo esto pues esconde muchas veces el uso fraudulento o también la venta ilegal del cannabis. La misma venta ilegal que se puede hacer con el alcohol o con el tabaco de contrabando.
Pero lo que pasa es que tanto el alcohol como ese tabaco de alguna manera está regulado. Lo que estamos tratando de decir es que precisamente en estos clubes habrá quien lo haga con fines terapéuticos, pero hay quien lo hace también de manera de ocio, ¿no? Por supuesto, yo soy uno de ocio, yo no soy terapéutico. Yo soy como, yo en vez de ir a la calle y tomarme una copa de Baileys o un cubata, porque no me gusta el alcohol, me fumo un porro. Ya, pero no podemos... ¿Entiendes? Y el que critique es la persona que se fuma un porro con la barba llena de whisky, ¿me entiendes? Es un hipócrita. Claro, sí, bueno, será un hipócrita, pero yo insisto, es que una cosa está, digamos, de alguna manera legalizada por el Estado en función de una serie de normativas y esto no tanto, es decir, que el que usted se pueda fumar un porro en una barra no está legalizado en ningún sitio. No, yo no voy a un bar cualquiera a fumar un porro, yo voy a los sitios donde se pueden fumar. Ajá. Yo, por supuesto, yo no quiero que se legalice la marihuana para que todo el mundo fume en la calle. No, a mí no me gusta ir por la calle y que me dé una bofetada de porro. No me gusta. Como tampoco me gusta ver un borracho cayéndose por la calle. ¿Me entiendes? O tampoco me gusta cuando alguien fuma y me tira el humo en la cara del tabaco. Pues eso no quiero yo. Yo quiero que esté regulado. Pero, punto. Carlos, nos hacíamos una pregunta en el día de hoy haciendo este podcast. ¿Cómo llega esa sustancia hasta uno de esos clubs? Porque lo que sabemos es que hay legalidad por fuera, entonces lo que es dentro no es tan ilegal, pero ¿cómo llega? ¿Que cómo llega? A mí me lo va a preguntar. Yo creo que eso lo tienen que saber personas más gordas, que deja que entre esa droga a España. Bueno, no, yo se lo preguntaba porque es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos, es decir, si hay unos clubes que pueden realizar ese tipo de actividades y están legalizadas, ¿cómo llega esa mercancía, por así llamarlo, ¿no? Era simplemente, ¿usted es socio de un club? Por eso le preguntaba a usted, ¿por qué es socio de un club? Claro. Pues Carlos. Sí, pero aunque seamos socios de un club, no significa que sepamos todo lo que va detrás de un club. Nosotros nos hacemos socios como el que se hace socio de una biblioteca. En vez de sacar un libro, estamos allí y consumimos allí. ¿Entiendes? ¿De dónde viene la droga? La pregunta se responde sola. Bueno, pues Carlos, te agradecemos enormemente que nos hayas atendido. Muchísimas gracias. Bueno, a ustedes, muchas gracias. Un abrazo, gracias. Carlos. Porque esta es una manera diferente de concebir este tipo de sustancias y sobre todo de su consumo, que quizás sea lo más penado. Hemos visto a lo largo de este podcast cómo todo esto va cambiando. Es un uso terapéutico, en alguna manera también se puede realizar una práctica recreativa. Lo que nos ha servido este podcast es para saber algo más. En estos clubes no puede entrar uno y comprar, sino que está en función de su cuota, que tampoco te lo puedes llevar, y que todo va en función de lo que tú puedes consumir a lo largo del día. Es una manera de verlo, pero claro, hay quien opina que esto es también una puerta que se está abriendo para el consumo de ese tipo de drogas. ¿Se podrá hacer? Eso es lo que nos queda por ver en este podcast.